comenzar. Como que nos está faltando gente, no sé si será por el frío y el tiempo de calor por el calor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es bueno, amén. El día de ayer estábamos viendo, hermanos, la posibilidad la manera de instalar la calefacción. Y estábamos viendo, hermanos, que detrás de esa pared hay una base donde tenían antes instalado un aire acondicionado, me parece. Entonces, detrás de esa pared se va a hacer un agujero ahí, y ahí se va a instalar la calefacción de aquel lado de la pared para evitarnos el ruido de la turbina. Y con el favor de Dios, hermanos, vamos a tener nuestra calefacción ya bien instalada. Esos calentones se van a retirar y se van a poner uno en el salón de los niños y el otro yo creo que ahí arriba, o los dos ahí arriba, y en el salón de los niños un calentoncito más chiquito para que los niños también tengan su calentoncito. Y con el favor de Dios vamos a ir avanzando poco a poco. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, y vamos a comenzar con nuestro estudio esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 6. Capítulo 6 de Mateo. Y vamos al versículo 2. Que con el favor de Dios espero que hoy sí lo podamos terminar. La semana pasada quería terminarlo y no pudimos. Nos faltan todavía dos principios básicos en cuanto a la mayordomía del dinero. 6.2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza, Dios, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Queremos presentar nuestros corazones, nuestras vidas enteras, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, delante de ti, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, nos enseñes, Señor, el camino correcto por el que debemos andar, y ayúdanos a ser hacedores, Señor, y no solamente oidores o predicadores de tu palabra, sino hacedores obedientes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Alimenta nuestra vida, ilumina nuestro camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, estas últimas 2 semanas hemos estado hablando de los principios sobre la mayordomía financiera. Hemos hablado de 5 de estos 7 principios que contempla la Escritura. No sé cuántos se acuerdan de los principios que hemos visto. Nuestra ofrenda tiene que ser generosa y Sí, es uno de los 6 principios. Tiene que ser con gratitud, ¿verdad? Con gratitud. Voluntarias, exactamente, de corazón. Muy bien, el primer principio para avanzar, porque ya es tardecito. El primer principio sobre la mayordomía del dinero enseña que todas las personas deben tener en cuenta que todo lo que tenemos, ¿de quién es? Es del Señor, ¿sí? Todo lo que tenemos, aunque Dios nos lo da para nuestro uso y nuestro bien, para que nosotros lo administremos, todas las cosas le pertenecen a Él. Todo, absolutamente, ¿sí? Ok, el segundo principio sobre la mayordomía del dinero enseña que el creyente debe decidir en su corazón servir a Dios y no al dinero. Este es un principio, hermanos, que muy comúnmente en nuestro tiempo se ha estado olvidando. Mucha gente, hermanos, en las congregaciones de nuestro tiempo le ha dado una mayor prioridad al dinero, a un estatus, y lo vamos a ver ahorita quizá en la predicación de la palabra, a un estatus, a una forma aparente de bendición, ¿sí? Se ha predicado mucho ahorita el evangelio de la prosperidad, que es una doctrina que nada tiene que ver con el evangelio. El Señor Jesucristo enseñó que es más fácil que una persona
que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. Y aún así, hermanos, se le ha dado un énfasis desmedido a lo que es el dinero en las congregaciones. Usted siembre, usted pacte, usted traiga, y la gente lo hace no por gratitud, sino por lograr una ganancia económica. Y el único que gana pues es el apóstol, el pastor, el querubín o el serafín que está ahí en el altar. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, no podemos servir a dos señores: o servimos a Dios o buscamos el dinero. Ahora, no le estoy diciendo que no trabaje, que no luche por lograr algo, ¿verdad? Por, no sé, mejorar su carro, mejorar su casa, mejorar su nivel en el trabajo. No va por ahí. No va por ahí, pero sí debemos de entender que nuestra dependencia debe ser hacia Dios y no hacia el dinero. Nuestra adoración debe ser hacia Dios y no hacia el dinero. Dijimos que cualquier avaricia es una forma de idolatría, ¿sí? Ok, el tercer principio sobre la mayordomía del dinero nos dice que el creyente debe de dar para fomentar el reino de Dios, el trabajo en la obra de Dios. Amén. El creyente tiene que aprender, hermanos, a dar para que la gloria de Dios se siga extendiendo. Apoyamos a través de los diezmos, a través de las ofrendas, apoyamos la obra del ministerio, apoyamos la obra que Dios nos ha encomendado, ¿sí? A través de nuestras ofrendas y diezmos apoyamos a los que tienen necesidad en la iglesia, apoyamos a los ministerios como misioneros, evangelismo, educación cristiana. Todo eso sale de las ofrendas y diezmos que la iglesia aporta, ¿sí? Ok, dijimos que déjenme ver, porque ya no me jalé el mouse, que un cuarto principio sobre la mayordomía del dinero nos dice que siempre lo que se da debe estar en proporción con los ingresos que se tienen. Dijimos que el diezmo es en proporción a lo que ganamos, es el 10% de lo que ganamos, ese es el diezmo. En la ofrenda, ¿cuál sería la proporción? ¿O dónde entra la proporcionalidad en la ofrenda? En la ofrenda es voluntad. Es voluntario, sí, pero ¿cómo sería la proporción ahí? Con gratitud. Bueno, eso es voluntario, lo que está en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Pero Pablo dice, cada uno de según haya prosperado. Según haya prosperado. O sea, no esperamos o no buscamos dar más allá de lo que verdaderamente podemos dar. ¿Me explico? Hace tiempo escuché de una persona que fueron a repartir zapatos. Fueron a repartir zapatos a un lugar. Y una de las personas que llevaba, que iban a repartir zapatos, tenía tantas ganas de unos zapatos y tanta necesidad de unos zapatos, pero andaba repartiendo zapatos. Pero no fue capaz de decirle ahí a la gente, oigan, pues yo también necesito unos zapatos, ¿verdad? Pues denme esos que están ahí. No, ¿por qué? Porque esos eran para repartir. ¿Estaban lo correcto, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? Yo digo que debió haberlos pedido. ¿Por qué? Porque ella estaba dando algo que en realidad no tenía. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto, ¿me explico? O sea, si yo voy a dar, dice la Biblia, no te niegues a hacer el bien, dice, a quien es debido y cuando tengas poder para hacerlo. Cuando yo no puedo, ¿de dónde? ¿Sí me explico? De repente hay pastores, hermanos, hay gente, ¿va? Líderes que le exigen a la iglesia que traiga cuando ellos mismos necesitan recibir. Entonces ahí nosotros necesitamos ser conscientes y ser coherentes con lo que se está haciendo dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? De repente hay gente que exige el diezmo de personas que no lo pueden dar. Ahora, yo siempre he dicho, ¿qué clase de pastor es aquel que exige el diezmo? Ahora, ¿qué clase de iglesia es aquella a la que le tienen que exigir el diezmo, si no, no lo da? O sea, ni uno ni otro, ¿sí me explico?
Ni uno ni otro. Tenemos que ser coherentes. Cada uno debe dar según haya prosperado. Esto es proporcional. Ganaste 1,000 pesos, tu 10% es tu proporción, lo que tienes que dar. Prosperaste, bueno, conforme a lo que hayas prosperado, conforme a eso tienes que aportar para la obra de Dios, ya sea en diezmos o en ofrendas. Dios no te ha dado nada, tú no tienes nada que dar. El salmista dijo, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, yo no puedo venir a presumirle a Dios, ¿verdad?, con que le traigo, no sé, 20,000 pesos de diezmos, si no he agarrado ni 10 centavos de ganancia en lo que hago. No sé si me estoy explicando. Es proporcional, de acuerdo a lo que Dios nos haya dado. ¿Me explico? De esa manera Dios se asegura, hermanos, de no ser un Dios abusivo con nosotros, de no exigirnos algo que no podemos dar. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, cuarto principio sobre la mayordomía del dinero nos dice que siempre lo que se da debe ser en proporción con los ingresos que se tienen. Ese es. Número 5, referente a las ofrendas. Lo que se da debe de ser voluntario y generoso, lo que mencionaban ustedes ahorita, ¿sí? Voluntario y generoso. Esto se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y no se debe de vacilar, hermanos, en dar como sacrificio, porque ese es el espíritu con el que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, en sacrificio por nosotros. En este pasaje de Mateo 6, del 2 al 4, Jesús nos da una valiosa lección sobre cómo mide Dios la acción de ofrendar del creyente. La ofrenda de una persona, hermanos, o el valor de una ofrenda de una persona no se determina por la cantidad que se da, sino por el sacrificio que hace para dar. ¿Sí me explico? Yo puedo traer una ofrenda de, no sé, 1,000 pesos, órale, van. Pero a lo mejor en mi casa tengo 20, 30,000 pesos. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Sí me explico? Ahora, a veces, para ganar esos 1,000 pesos, es toda una vida o un año, o no sé qué tanto tiempo sea de trabajo para darlo. Bueno, ahí ya hay diferencia, ¿me explico? Vamos a suponer que tengo una empresa no sé, que gana miles de pesos al mes. Para mí no es ningún sacrificio dar 1,000. Pero no es lo mismo para una persona que a lo mejor trabaja en esa misma empresa, ¿verdad? Y no sé, anda trabajando en esto, en aquello, y ese esfuerzo, es cansancio, es sacrificio. Da esos 1,000 pesos igualmente. Ahí es donde entra el valor de esa ofrenda, ¿me explico? Igual si es menos, si son 100, si son 20, si son 50, qué sé yo, si son 10. O sea, el valor de la ofrenda consiste no en la cantidad, sino en el sacrificio que hay detrás de esa cantidad que se está dando, de la actitud del corazón de la persona que lo da. Miren, este mismo principio se puede aplicar a todo el servicio que se preste al Señor. Cuando nosotros venimos al templo a barrer los baños, a barrer y trapear, a arreglar de alguna forma, que vamos a evangelizar, que vamos a predicarle, no sé, a llevar un burrito al hospital, qué sé yo. Todo eso, hermanos, carece de valor si no se hace con la actitud correcta. ¿Me explico? Si no se hace con el corazón correcto para hacer aquella obra, esa obra carece totalmente de valor. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos y deshicimos. Todo eso carece de valor, hermanos, cuando no está la actitud correcta. Nunca los conocí hacedores de maldad. ¿Sí me explico? Ok, un sexto principio, hermanos, que rige la mayordomía del dinero. Vamos a 2 Corintios 9:7. ¿Qué dice? Segunda a los Corintios 9:7. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo se debe dar la ofrenda o el diezmo? Con alegría, con amor.
con gozo, hermanos. Cuando nosotros traemos algo a la casa de Dios, vamos a decir ofrenda, vamos a decir diezmo, vamos a decir primicias, debemos venir alegres. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos dio. Ese diezmo, esa ofrenda representa el sustento que tenemos en casa. ¿Sí o no? Miren, ¿cómo dijimos o qué dijimos que significaba pasar bajo la vara? ¿Qué dijimos que significa eso? Lo que pasa bajo la vara. Lo que era seleccionado. Lo que era seleccionado, sí. ¿Cómo se seleccionaba o por qué se seleccionaba? Cada 10, Se marcaba. si se marcaba cada 10, por ejemplo, ovejas que fueran pasando, no importaba si fuera chica, grande o la mejor. Ajá. Muy bien. Yo soy ganadero. Dije ganadero, no gadareno. Soy ganadero y tengo mis ovejas, mis no sé, lo que tenga, vacas, becerros, pulgas, qué sé yo. Tengo mi ganado ahí, ¿verdad? Y de repente mis ganados, llegó el tiempo en el que dieron a luz mis ganados, mis hembras ganadas y bueno, tengo mi rebaño ahí. Y voy contando de 10 en 10, hasta que llego al 10, marco la décima y la pongo aparte. Al final, cuando termina de salir todo el hato, todo el rebaño, toda la manada de corderos, de lo que sea, voy a ver, de un lado voy a ver lo que me corresponde a mí y del otro lado voy a ver lo que le corresponde a Dios. Yo pregunto, ¿será motivo de alegría ver lo que me queda a mí? ¿Y por qué muchos se entristecen de ver lo que le toca a Dios? No lo hacen Porque por hay el avaricia en su corazón. corazón. No se han fijado, hermanos. Bueno, espero que ustedes no lo hayan experimentado. Espero que no. Pero hay mucha gente ahorita en nuestros tiempos, hermanos, que toman el diezmo como si fuera un robo, como si fuera un abuso, como si fuera algo que no deberían de dar, y no lo dan. Y algunos lo dan, pero lo dan enojados o con tristeza o con frustración, porque es algo que ya les está quitando algo que según ellos es propio de ellos. Siendo que ya vimos que todas las cosas le pertenecen a Dios, y Dios solamente nos pide el 10% de lo que realmente Él nos dio, de lo que Él nos ha dado para que nosotros lo administremos. Entonces, muchas veces, hermanos, vemos o ponemos los ojos en la décima parte, pero no vemos el 90% que queda. Y a veces, hermanos, bueno, espero que ustedes nunca lo hayan experimentado, repito, pero hay gente ahorita en nuestro tiempo, hermanos, que ve la décima parte y hay una punzada en su corazón por esa décima parte. Porque pierden de vista lo que queda en sus propios bolsillos. Pierden de vista que realmente solamente le están dando 1 de cada 10 al Señor. Se dice que los judíos son muy prósperos, donde quiera que se paran hacen dinero, dicen. Pero dicen, hermanos, que, bueno, no sé si esto sea cierto o no, si hay alguien que me pueda corregir, que me corrija. Pero dicen que muchos de ellos, hermanos, han llegado a diezmar mucho más del 10% porque apartan de esa forma, ponen en un lado lo que le toca a Dios, en un lado lo que les toca a ellos, y cuando ven lo que les toca a ellos y lo que les toca a Dios, le ponen un poquito más a Dios. ¿Conocen la historia de Colgate? ¿Sí? ¿Cómo? De hecho, Colgate llegó a diezmar el 90% y quedarse con el 10%. Y ahorita Colgate Palmolive es una empresa transnacional, una empresa mundial. No sé ahorita, ¿verdad? Pero en sus orígenes, William Colgate, que así se llamaba, William Colgate, él empezó a diezmar más de lo que era hasta que llegó al 90% y quedarse con el 10%. Pero ahorita es una empresa, vaya, que produce miles de millones de pesos. O de dólares, ¿verdad?
Yo ahorita no le quiero decir a usted diezme el 90% y a ver cómo, no. No, eso fue un trato entre Dios y este señor Colgate. Eso fue entre ellos dos. ¿Estamos? O sea, no vaya a pensar, ay, el pastor ya me quiere quitar. No, eso fue entre Dios y él. Y podemos ver el fruto de la obediencia de él. Usted sea obediente con lo que Dios le marque. ¿Me explico? Usted sea obediente con lo que Dios le da y con lo que Dios le pide. Y Dios se encargará de bendecirle. Y Dios se encargará de prosperarle a la medida que usted lo pueda sobrellevar. Y a la medida que Él le quiera dar. ¿Estamos? ¿Por qué, hermanos? Porque de repente se usan ese tipo de anécdotas para decirle a la iglesia, usted traiga, y ahí viene el pobre becerro, ¿verdad? No, hay que tener, hermanos, hay que ser equilibrados en la palabra, conforme a lo que la palabra nos dice. Este ejemplo de William Colgate solamente se los pongo para que nosotros entendamos, hermanos, la manera en la que debemos traer nuestras ofrendas y diezmos, con alegría, porque lo que traemos representa lo que Dios ya nos dio, lo que hay en nuestro hogar, que si hay alimento, que si hay bendición, que si hay salud, que si hay lo que sea, ahí viene representado, hermanos. Cuando yo vengo y traigo mi diezmo, yo le digo a Dios, gracias por mi trabajo, Señor. Gracias por la provisión que tú me das. Gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido. Cuando yo traigo mi diezmo a Dios, yo le muestro a Dios mi gratitud, la fidelidad. Señor, aquí está lo que es tuyo, aquí está. ¿Me explico? La honestidad, Señor, te doy tu diezmo como es, completo. Ahí está, Señor, es tuyo. Mi alabanza a Dios, porque en mi diezmo yo reconozco su grandeza. Que de Él soy, que de Él dependo, que Él es el que me va a sostener. Entonces hay muchas cosas que vemos en el diezmo, ¿va? Y que muchas veces pues, nos pasan de noche, pero ahí están ahí. Entonces, como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a dar con alegría. Porque Dios ama, dice, al dador alegre. Tanto el ejemplo de los israelitas en el Antiguo Testamento como el de los cristianos macedonios en el Nuevo Testamento nos sirven como modelos para los creyentes de nuestro tiempo. ¿Qué dice Éxodo 35, 21? Éxodo 35, 21. Sí. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu les dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Dios, se me cerró esto. Ok. Y vino todo varón a quien estimuló su corazón. Sí. Y luego Le dio voluntad con ofrenda a Jehová. No. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. El 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ok. Entonces, ellos vinieron porque su corazón los estimuló, o sea, venían con gratitud, venían con alegría. ¿Qué dice Segundo de Crónicas 24:10? Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas 24:10. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Se gozaron. O sea, venían con gozo a traer las ofrendas. ¿Por qué? Porque se estaba depositando una ofrenda, hermanos, para reconstruir el templo. Qué triste es, hermanos, cuando no hay gozo en nuestro corazón para meterle mano al templo de Dios. Aquí tenemos, hermanos, esa calefacción. Vamos a ponerla ahí, gracias a Dios, Dios la suplió. Yo no sé cuánto cuesta una cosa de esas, hermanos, pero son caritas. Y gracias a Dios, ahí está, hermanos, Dios suplió. Porque Dios puso en el corazón de un hombre
de regalárnosla a nosotros. La pudo haber regalado a cualquier parte, a cualquier lugar, a cualquier otra persona. Pero no, Dios puso en su corazón que nos la diera a nosotros. ¿Usted cree que Dios no esté viendo nuestro deseo de arreglar su casa? Que estamos trabajando allá en el muro, que me dio un martillazo ahí por andar trabajando en el muro. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Que Dios no ve el esfuerzo que hicimos para comprar esos bloques, ese pegazulejo? ¿Que Dios no ve el esfuerzo que hicieron mis hermanos en poner impermeabilizante aquí en las goteras? Que todavía nos que faltan algunas, por cierto. O sea, todo eso Dios lo está viendo, hermanos. Por eso Dios proveyó esa calefacción. Por eso Dios nos regaló esa estufa que está ahí para ponerla en la cocina. Porque ¿quién más, hermanos? ¿Quién más pudo poner eso en el corazón de nuestros hermanos? Porque fueron dos hermanos diferentes. ¿Quién más? Entonces Dios ve, hermanos, el deseo de nuestro corazón de agradarle, y como Él ve ese deseo en nuestro corazón, Él sigue proveyendo. Miren, vamos a ver 2 Corintios 8 del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, quienes con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta ahí. De manera... Hasta ahí, hermano. Ok, fíjense. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuchen. Que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaban? En grande prueba de tribulación. Dice, la abundancia de su ¿qué? De su gozo y su profunda pobreza. O sea, ¿cómo? Abundaron las riquezas de generosidad. ¿Cómo estuvo ahí el asunto? Estaban en una gran tribulación. Obviamente no la que espera el mundo, no la que espera recibir el mundo en estos días. Pero estaban en una tribulación fuerte. Pero ¿sabe qué había en sus corazones? Gozo. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, seguimos leyendo. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Escuche, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Escuche, hermano, ellos estaban pasando por una tremenda crisis. En Jerusalén había hambre. La ofrenda a la que el apóstol Pablo hace alusión aquí, hermanos, es para suplir la necesidad de los de Jerusalén. Y ellos tenían, hermanos, una gran crisis. Ellos estaban pasando por tribulación también, pero ¿sabe qué hicieron? Se despojaron. Y es más, dice el apóstol, nos rogaron que los dejáramos participar. Sabían que iban a ser bendecidos. Entonces, ¿qué pasa con esa rica, la rica viuda que dio dos blancas? Riquísima viuda, una viuda realmente exorbitantemente llena de riqueza y bendición. Dio dos blancas a comparación de muchos que echaban de lo que les sobraba y lo que tenían grandezas. Una recibió el elogio de Dios, de Jesucristo mismo. O sea, que alguien reciba el elogio de Cristo mismo. Reconozco que esta persona, wow, o sea, él veía cómo echaba a la gente lo que le sobraba y echaban cantidades y quizás para ser vistos, o otros quizás sinceramente lo hacían. Pero esa mujer, de su pobreza, vino a ser riqueza, de grado que dio todo lo que tenía y recibió la bendición de Dios. Sí, así es. Entonces vemos
que estos rogaron al apóstol y a los hermanos que los dejaran participar. Y luego dice, y no como lo esperábamos, aquí está la clave de todo, hermanos, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Entonces, esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Cuando verdaderamente estamos entregados a Dios, no vamos a batallar para ofrendar, no vamos a batallar para diezmar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vamos a saber, hermanos, que todo es de Él y que podemos confiar en Él y que podemos gozarnos sabiendo que de Él somos, de Él dependemos y Él proveerá para nuestras necesidades. ¿Estamos? Amén. Ok, finalmente un séptimo principio en cuanto a la mayordomía del dinero enseña que Dios ha prometido recompensar a los creyentes conforme le hayan dado a Él. Pablo considera el dar como Pablo no considera el dar como una pérdida, sino como un ahorro que produce grandes beneficios a los que dan. ¿Qué dice 1 a Timoteo 6:19? Primera de Timoteo 6:19. Atesorando para sí buen fundamento para los porvenir, que echen mano de la vida eterna. Atesorando para sí buen fundamento de lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a ver, espérenme tantito. Dijimos 1 Timoteo 6. Estoy en segunda. Vamos a leer desde el 18, porque si no, así como que no tiene mucho sentido solo versículo 19. ¿Qué dice? Desde el 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para los porvenir, que echen mano de la vida eterna. Como que ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? Ok. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es el corazón, hermanos, con lo que debemos nosotros dar. Esperando, hermanos, no una recompensa terrena, sino una recompensa eterna. Amén. Ok. Malaquías 3:10, ¿qué dice? ¿Cómo? Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Sí. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, ¿qué dijimos o en qué dijimos que consistía la bendición de Dios? Consiste en muchas cosas, hermanos. Lo primero, dijimos en este pasaje de Malaquías 3, la primera bendición que podemos esperar en Dios es la restauración de nuestra vida espiritual, la restauración de nuestra relación con Dios. La bendición de Dios, hermanos, es mucho más allá de simplemente tener dinero. La bendición de Dios tiene que ver con nuestra salud, con nuestra vida, con que tengamos paz, hermanos. Armonía con la familia. Armonía con la familia, paz con los vecinos. Todo eso, hermano, tiene que ver con la bendición de Dios. ¿Me explico? Ahora, nosotros necesitamos entender, hermanos, que muchas veces no alcanzamos a ver lo que Dios nos ha dado. Muchas veces se nos va. David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hace toda una lista de los beneficios que tiene la bendición de Dios. Vamos al Salmo 103.
¿Lo tiene? Ok, regularmente vemos la bendición de Dios en los primeros 5 versículos, del 2 al 5. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Primera bendición. ¿Sí o no? ¿O no será una bendición que Dios perdona todas nuestras iniquidades? Y luego dice, el que sana todas tus dolencias. ¿Será eso una bendición? El que rescata del hoyo tu vida. ¿Será bendición eso? El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Será bendición? Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. ¿Será bendición eso? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Será eso una bendición? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál sería esa bendición? La guianza de Dios para nosotros. Sus caminos notificó a Moisés. Hay dirección, o sea, no vamos a la deriva, no vamos como ciegos en balacera, hermanos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. ¿Será eso una bendición, hermanos? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no fuera lento para la ira? Y grande en misericordia. No se adelanta, ¿verdad? Nunca. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? ¿Será eso bendición o no? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gracias a Dios, hermanos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Será una bendición eso? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Será bendición eso? Cuando está lejos del el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Será eso una bendición? ¿En qué sentido? Bien, porque nos hizo alejar de las rebeliones. Nos hizo alejar de las rebeliones. Alguien dijo alguna vez que este libro nos alejará del pecado, o el pecado nos alejará de este libro. Dice que cuando está lejos del oriente y del occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuántos de ustedes, yo mismo, cuántas veces intentamos dejar algo y nunca pudimos? Que el cigarro, que el alcohol, que las drogas, que la pornografía, ¿cuántas veces? Y nunca pudimos. Pero cuando le rendimos nuestro corazón verdaderamente a Dios. Y es cierto, porque si el pecado nos aleja de este libro, que vamos por todos libros malos y dejamos este. Cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es una bendición, hermanos. Eso es una bendición. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sabe usted que Dios no le tiene lástima a usted? Jamás espere lástima de Dios, jamás. Porque donde hay amor no hay lugar para la lástima, hermanos. Hay lugar para la compasión, pero no para la lástima. ¿Qué es la lástima? Ay, pobrecito, hermano. La lástima es momentánea. Es momentánea y no lleva a nada más que a sentir dolor por alguien más. Pero la compasión es ese dolor que siente por alguien más, pero que lo lleva a la acción. Por compasión fue que Cristo vino a la cruz del Calvario. Amén. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios sabe el destino que le espera a todos los que rechazan su misericordia, su perdón. Pero Él no se quedó con los brazos cruzados diciendo, no, pobrecito, ya comieron del fruto del árbol prohibido, tortis mortis. No. No. Él envió a su Hijo por compasión. Amén. Tuvo compasión, vino a la cruz del Calvario por compasión, y por compasión estamos usted y yo ahorita aquí, porque Él tuvo compasión de nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen.
Es una bendición, hermanos, que Dios se compadezca de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, y podemos ver cosas aquí, hermanos, seguir leyendo, y no vamos a... hay muchas veces, hermanos, que no entendemos hasta dónde alcanza la bendición de Dios. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvos. ¿Eso será una bendición? ¿Que Él se acuerde que somos polvo? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué es una bendición que Él se acuerde de que somos polvo? Porque somos imperfectos. Sí, No hacemos todas las cosas bien, ¿no? sí, pero la pregunta persiste. ¿Por qué es una bendición que Él se acuerde que somos polvo? Porque si no, nos No se destruiría. olvida de nosotros, no se olvida, ¿verdad? No se olvida de nosotros, nos destruiría. Ok. ¿Cuántos tienen en sus casas, no sé, vasos de vidrio? ¿Sí saben de dónde sale el vidrio? ¿Cómo se fabrica? De la arena. Podemos decir polvo. ¿Alguien tiene cerámica en su casa? O sea, vasos de cerámica, platos de cerámica. ¿Sí? ¿De dónde sale la cerámica? Pues de la arena. Del polvo. ¿Sí? De la arena. Vasos de barro. ¿Alguien tiene vasos de barro? Jarritos de Tlaquepaque. Nos traen del polvo, ¿Y cómo tratamos la cerámica, el vidrio y el barro? lumbre. O sea, cuando se está lavando esos platos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De porcelana china made in México. ¿Cómo los trata? No, pues con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se rompen. Porque se rompen, son frágiles. Dios se acuerda que somos frágiles. Y en base a eso, Dios trata con nosotros. Conoce nuestras debilidades. Bien clarito lo dice ahí. Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Cuando usted está lavando los trastes, ¿verdad? Y de repente hay trastes ahí de metal, como lo son los sartenes, las ollas. Y entre todo el trasterío, ¿verdad? Le sale un vaso de vidrio, le sale un plato de cerámica o de porcelana o de lo que los tenga. Usted no va a tratar igual el sartén de Jale Cook que tiene ahí, ¿verdad? No lo va a tratar igual que el vaso de vidrio. O sea, el sartén usted lo talla y hasta con una de alambre va y lo pone ahí en el escurridor. Pero el de vidrio lo toma con más cuidado y lo pone con más cuidado. ¿Por qué? Porque se acordó que ese vaso, que ese plato, que esa taza no resiste igual que el sartén que tiene ahí o que la olla que tiene ahí. ¿Me explico? Entonces, nosotros necesitamos entender, hermanos, que Dios va a bendecir a aquellos que se preocupan por su obra, que son obedientes a Él. Dios los va a bendecir, y la bendición de Dios va más allá, hermanos, de lo que muchas veces nos llegamos a imaginar. ¿Sí? Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, ¿y hasta cuándo? Hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Gloria a Dios. Ok, Mateo 19:21, ¿qué dice? ¿Mateo qué? 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Ok, entonces, Pablo no considera el dar como una pérdida, sino como un ahorro que produce grandes beneficios a los que dan. Y aquí Jesús le dice al hombre, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. ¿Y cuál es la ventaja de tener un tesoro en el cielo contra tener el tesoro aquí en la tierra? Pues donde está tu tesoro, está tu corazón. Número uno, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si mi tesoro está en los cielos, todo mi esfuerzo,
Toda mi vida va a estar enfocada en alcanzar ese tesoro. ¿Me explico? Todo mi esfuerzo, todo mis energías, mi pensamiento, todo lo que soy va a estar enfocado en eso, en alcanzar ese lugar, porque sé que ahí tengo mi tesoro. ¿Qué más? Porque dice que ahí en el cielo no, bueno, las cosas aquí van a perecer, ¿verdad? Ajá. El orín El orín corrompe, el orín y la polilla corrompen, y ladrones minan y hurtan aquí en la tierra. Allá no. Entonces, mi depósito está seguro. Sé que un día lo voy a recibir. ¿Me explico? Sé que un día lo voy a tener en mis manos. Allá nunca hay inflación. Ah, no hay inflación, no se devalúa. Y esta hacienda tampoco. Ni hay hacienda. Ok, muy bien. Entonces, los creyentes pueden dar generosa o escasamente. La decisión final es de cada uno. Cada uno decide cómo da, generosa o escasamente. Cada quien decide. De hecho, perdón, pastor, de hecho el Señor da esa libertad que usted acaba de decir, pero justamente por lo mismo declara, el que siembra escasamente va a cosechar, pero el que siembra generosamente va a cosechar. Exactamente, pero la decisión sigue siendo de cada quien. Es lo que yo les decía que la semana pasada, yo no les puedo exigir el diezmo, yo se los enseño. Yo les enseño lo que la Biblia dice. Ya es decisión de ustedes si lo traen o no. ¿Me explico? Pero es algo entre Dios y ustedes. Yo les enseño lo que Dios dice, lo que su palabra enseña. Ahora, si alguien tiene alguna otra opinión contraria a lo que yo estoy diciendo o enseñando y tiene bases bíblicas, hágalo saber. ¿Me explico? Pero que realmente está en la palabra del Señor. Ahora, yo les enseño, ustedes deciden si lo traen o no. Jamás lo hemos exigido. En estos 24 años que tenemos en el ministerio, jamás hemos exigido el diezmo a nadie. Lo enseñamos y lo practicamos. Ustedes han visto que mi esposa llega con el sobre y lo deposita. Ahora, yo también diezmo, no aquí, en otro lugar donde yo como pastor tengo que hacerlo. Y allá yo diezmo, ¿sí? Allá yo contribuyo con lo que es misiones, educación cristiana, evangelismo y lo que se requiere. Pero el punto, amados hermanos, es que Dios va a recompensar a cada uno de acuerdo con lo que den y con la actitud con la que den. ¿Sí me explico? Ok, no se refiere principalmente a la cantidad que se da, sino a la calidad y los deseos, los motivos del corazón. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 9, del 6 al 7 y 11. Segunda de Corintios 9 del 6 al 7 y 11. Segunda de Corintios 9, 6 al 7, sí, 6, 7 y 11. Perdón. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Ok, entonces dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque de aquí han sacado esa de que usted siembre, y usted siembre, y usted siembre, y nunca cosecha, porque el que cosecha todo es el que está acá arriba.
Tenemos que ser sobrios, hermanos, y tener un equilibrio en lo que las Escrituras nos enseñan. Usted tiene la libertad, hermano, de ofrendar conforme haya propuesto usted en su corazón. Usted tiene la libertad de ofrendar o no ofrendar. Usted tiene la libertad de diezmar o no diezmar. Pero ahí está la Escritura. ¿Sí me explico? Olvídese de que yo vaya a su casa a exigirle el diezmo, de que yo lo tome aquí en la iglesia. Oye, hermano, venga a la oficina porque tengo que exigirle el diezmo. No es mi trabajo es enseñárselo. Se los hemos repetido muchas veces. Y yo voy a seguir en la misma postura, hermano. Vamos a seguir en la misma postura. ¿Usted quiere hacerlo? Gloria a Dios, qué bueno, Dios le va a bendecir. No lo quiere hacer, hermano, no se preocupe, su salvación no depende de eso, pero el que siembra escasamente también segará. ¿Sí me explico? Mucha gente le dice, no, que si usted no diezma se va a ir al infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Lo que sí enseña es que Dios no lo ve con buenos ojos. Malaquías capítulo 3, versículo 10, es muy claro. Y que la desobediencia tiene su recompensa. Y que la desobediencia tiene su recompensa, es cierto. Entonces, ahí está la enseñanza, hermanos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Chismes? No, chismes no. Ya vamos a terminar esto de lo de los diezmos. El versículo 2, ya. Y no, pero no nos enseñó sobre primicias, no sé nada de eso. De primicias. Bueno, si quiere ver de primicias, es que las primicias no las tenía incluidas aquí en el estudio hermano. Pero en el manual prebautismal que les di, ahí sí viene sobre las primicias. Si quieren ver sobre las primicias, lo podemos incluir aquí también y enriquecer el estudio para la próxima semana, lo vemos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quieren ver de primicias también? Ok. La viuda pobre, hermanos, dio poco y muy poco si usted quiere. Pero Dios lo consideró mucho debido a la proporción que dio. Su completa dedicación a Él estaba en esa ofrenda, hermanos. Marcos capítulo 12, 41 y 44. Doce, 41 y 44, ¿lo tienen? Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, esta ofrenda, hermanos, alcanzó la aprobación del Señor. No por lo que echó, no por lo que dio en la ofrenda, sino por el sacrificio. ¿Estamos? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Muy bien, la próxima semana entonces vemos lo de las primicias, que también es parte de las finanzas del creyente. Muy bien, hermanos, pues que Dios me los bendiga. Vamos a prepararnos para nuestro culto, amén. Ah, sí, es cierto. Pónganse sus pies, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Por esta palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a ser agradecidos. Sobre todo, Señor, para que nuestro corazón sea un corazón que alabe y glorifique tu nombre, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, bendigas esta reunión, Señor, bendigas esta palabra, bendigas este estudio y seamos edificados para la gloria de tu nombre, Señor. Prepara nuestro corazón, Padre, para que al salir de este lugar, Señor, tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas, y prepáranos también, Padre, para nuestro culto que ahora, Señor, traemos delante de ti, nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ahora sí vamos a prepararnos para el culto.